Hola, bueno, nuevamente, ¿cómo andan? Vamos a seguir con este texto y les recuerdo que empecemos todos a generar en nosotros, formar esta actitud altruista del bodhicitta, que está dirigida a alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Vamos a continuar con lo que se llama, dice, las 18 equivocaciones de un practicante espiritual. En realidad, la palabra que se usó acá para equivocaciones, o en el inglés estaba errors o mistakes, en tibetano es tsang. Tsang quiere decir como alguna falta oculta o algún error oculto, algo que es por ahí uno no se da cuenta muy bien, pero bueno, que de alguna manera es bueno que nos adviertan qué es lo que puede suceder si es que no somos conscientes y no tenemos tampoco un ojo bastante abierto para ver cuánta gente, o cómo se llama, perdón, qué errores tenemos, ¿no? El primero dice, un practicante se equivoca cuando vive en retiro y todavía se esfuerza por alcanzar objetivos mundanos. Chupetsang, chupjeni, wempardene, tsendi, tsetabdrupani, chupetsang. Esto creo que es bastante simple. En realidad uno se va a retiro y en realidad no se da cuenta de que en realidad su verdadero interés por estar en retiro es el tipo de calificaciones que logra por el hecho de hacer ese tipo de práctica en soledad, abocarse a muchas horas de práctica y demás, y en realidad tiene como algún interés personal medio oculto de que, bueno, uno hace un retiro de 3 años, después por ahí recibe el título de lama, y entonces puede también poner un centro budista y empezar a utilizar ese título también para algún tipo de beneficio personal. En realidad no hay nada de malo, por supuesto, en hacer retiro, y eso no es lo que está diciendo Gampopa, pero por supuesto que cuando uno hace retiro tiene que saber la intención por la cual lo está haciendo y realmente purificarlo de cualquier intención mundana o interés mundano que podamos tener. Acuérdense que el ego es muy, muy hábil y puede empezar a teñir absolutamente todo lo que hacemos nosotros en términos de práctica espiritual también para, bueno, más credenciales. Es decir, en vez de tener las credenciales de los logros mundanos, de fama, poder, dinero o lo que fuera, bueno, uno en realidad puede estar teñido también por algún interés mundano cuando uno está haciendo retiro. Es lo que dice acá. Un practicante cuando vive en retiro y todavía se esfuerza por alcanzar objetivos mundanos. Es decir, que realmente las 8 preocupaciones mundanas que hemos visto tan a menudo, es decir, estas 8 preocupaciones de ganancia, pérdida, fama y descrédito, crítica, alabanza y sufrimiento, felicidad, en realidad son muy, muy presentes en nosotros y también nos pueden acompañar cuando estamos haciendo retiro. Entonces lo que acá dice es que, bueno, cuidemos eso. Si hacemos retiro, hagámoslo con la mejor intención posible, porque realmente si no, los esfuerzos que hagamos dentro del retiro, y les puedo decir que son muchos esfuerzos, porque en general cuando uno hace un retiro en soledad, tradicionalmente practica 4 sesiones por día y practica en total a 3 horas por sesión, un mínimo de 12 horas por día, y entre medio de cada sesión también tampoco se pone a leer novelas o ver televisión y demás, que seguramente no va a tener, sino que, bueno,
lee algo del Dharma, estudia o profundiza o lo que fuera, pero toda la idea es que en el retiro se aboque específicamente a practicar y a estar en contacto con el Dharma. Y ahí, en ese caso, entonces, estar bien alerta de que no hay ningún interés de que lo que uno está haciendo en realidad, bueno, repercuta en su fama, en su, inclusive en un interés de por ahí, ganar plata, por ejemplo, porque ahora tiene una profesión, que es la profesión de maestro, de lama, etc. Es decir, ese tipo de cuestiones realmente tiene que estar afuera de nuestra motivación. Bueno, eso creo que es lo que dice acá. Después dice, un practicante se equivoca cuando lidera a otros y todavía persigue objetivos egoístas. Bueno, más o menos eso también es bastante claro. Todas estas son bastante claras, estas 18 que vamos a ver hoy. Es decir, la idea es que, de vuelta, uno inicialmente está por alguna razón, porque tiene más experiencia, porque tiene más información, porque estuvo en más contacto con maestros o lo que fuera, y se forma un grupo que lo miran a uno como si fuera un guía. Es decir, uno está liderando a otros en el camino, pero de vuelta, la motivación está teñida de algún interés personal, algo parecido al anterior. En realidad, en todo lo que nosotros estamos haciendo, hay una cosa que impediría cualquiera de estas distorsiones, y que es que siempre que tengamos en nosotros una agenda, digamos, es decir, una intención interior, secreta, que es de amor altruista y compasión, entonces nunca vamos a poder equivocarnos. Es decir, si somos un guía, lo vamos a hacer de una manera pura. Si estamos practicando en retiro, ¿cuál va a ser la intención? Amor altruista y compasión. Cualquier cosa que hagamos, si realmente cultivamos dentro de nosotros esa motivación de altruismo, de amor, de compasión y demás, bueno, todo lo que hagamos está asegurado de estar en el camino correcto del Mahayana, del Dharma y por supuesto del Vajrayana. O sea que hay muchas cosas que pueden distorsionar nuestra práctica, distorsionar también nuestra conducta y lo que fuera. Y entonces, es decir, no es cuestión de poner un montón de antídotos para cosas. Es decir, si uno quiere volverse famoso, entonces pone el antídoto de la impermanencia. Si uno se quiere poner, digamos, enriquecer con la práctica del Dharma, entonces, bueno, ahí pone el antídoto de, ¿cómo se llama?, de la generosidad, o de eliminar lo que es el apego, algún antídoto que contrarreste el apego, porque uno está pegado a la idea de la riqueza. Es decir, podemos poner un montón de antídotos para eliminar focos de distorsión. Pero en realidad, interiormente, si uno tiene esa capacidad, ¿no?, esa capacidad de desarrollar, de cultivar el amor altruista, la compasión, estos 4 inconmensurables, entonces eso es una garantía que es como si fuera una panacea realmente, que va a permitir que toda nuestra práctica sea pura. Buda mismo lo dice, que en realidad lo que más importa es la motivación. Se pueden hacer enormes acciones positivas, pero si la motivación es egocéntrica, entonces es mínimo el mérito que uno está logrando. O se pueden hacer acciones que aparentemente son perniciosas, son dañinas, son violentas o lo que fuera, pero si la intención es puramente compasiva, estamos hablando dentro del Mahayana, ¿no es cierto? Entonces, si la intención es puramente de compasión, con inteligencia, con discernimiento y sin ningún otro tipo de elemento de lealtad o apego o algún tipo de error o algún tipo de venganza que uno pueda tener o lo que fuera, puede hacer también acciones violentas, acciones que cuando lo ve otra persona va a decir, bueno, esta es una acción realmente muy agresiva, no le corresponde a un budista. No, en el budismo Mahayana lo que cuenta realmente es la motivación. ¿Y cuántas motivaciones podemos tener? Es esta, es decir, amor y compasión.
Es decir, realmente el budismo tiene mucho que ver con la sabiduría. Siempre lo dijimos y sabemos porque realmente la sabiduría es la que nos ilumina, la que nos trasciende, la que nos hace que lleguemos a tener una experiencia directa de nuestro estado natural, es decir, el estado búdico. Dedicarnos exclusivamente a cultivar la compasión nos va a hacer seres enormemente compasivos, pero si no destruimos ese virus, digamos, del dualismo, que hace que esa compasión se manifieste en términos de yo y otro, digamos, sujeto y objeto, y con eso entonces la reificación y demás, bueno, tendremos un renacimiento espectacular, pero no hemos roto con la cadena de reencarnaciones, no hemos roto con la ignorancia y por lo tanto es así de simple, no alcanzamos la liberación y mucho menos el estado de Buda o la iluminación. Pero sin embargo, aunque lo importante, porque por supuesto que es reconocer la verdad absoluta, que es tener una vivencia de la vacuidad y de ese espacio infinito y de la claridad en unión con la vacuidad, que eso es el estado absoluto de nuestro ser, que es sinónimo de el estado iluminado, tener esa experiencia, digamos, para tener esa experiencia también de una manera que garantice como realización que estamos en el buen camino, no podemos soslayar el aspecto de los métodos. ¿Se acuerdan que están métodos y sabiduría? O mérito y sabiduría. El aspecto de los métodos y el aspecto de la liberación. El aspecto de los métodos y el aspecto de la sabiduría. La sabiduría nos va a dar la liberación, pero en esencia, cuando se habla de métodos, el gran método es bodhicitta relativo, que es conceptual y que por ahí no nos atrae mucho, porque lo hemos oído de otras religiones, hay que ser compasivo, hay que dar la cara cuando te afrentan, y un montón de cosas que están en las otras religiones, y entonces parece que, bueno, estamos en el budismo porque queremos algo nuevo. Pero el budismo nos vuelve a decir que en realidad si ignoramos la importancia de lo que significa método, técnica, que es bodhicitta relativa, que es los cuatro inconmensurables, la práctica de las paramitas y todo eso, entonces no vamos a poder alcanzar la iluminación. Y uno, se pregunta, es extraño esto porque cuando uno habla de compasión, en realidad es como que es una cualidad que uno tiene que tener en favor del beneficio de los demás. Y acá se está diciendo que lo estamos usando y estamos cultivando la compasión para beneficio propio. Porque si no tenemos compasión, no vamos a alcanzar la liberación y la budidad, mayormente, principalmente el estado de Buda. Entonces, uno también puede cuestionar eso. Es decir, entonces quiere decir que estamos cultivando la compasión también por una especie de interés personal. Porque claro, uno alcanza la budidad y se libera. No tiene nada de malo eso. Porque no estamos en nuestra intención alcanzando la budidad exclusivamente en beneficio propio, sino que lo estamos haciendo, y ahí ven la importancia, la motivación del bodhicitta, porque lo que realmente queremos es alcanzar un estado de trascendencia y de infinitud, así que no tiene absolutamente ningún límite en cuanto a sabiduría y en cuanto a compasión, porque es desde ese estado en que vamos a poder ayudar fehacientemente a los demás seres. O sea que no negamos que nos vamos a iluminar. Y no, en el budismo se habla siempre de que hay dos propósitos. El propósito personal, de que uno alcanza la iluminación, y el propósito ajeno, que es a partir de la energía compasiva que se emana, digamos, de ese nivel de trascendencia y de plenitud, que es la iluminación, uno va también ayudando a los demás seres a iluminarse. Pero son dos propósitos y no hay ningún problema. Sí, vamos a iluminarnos, sí, uno se ilumina, no importa. Eso uno lo puede ver como un interés también personal, pero claro, ese interés personal se diluye cuando uno entonces lo ve desde la otra perspectiva, que no lo hace por un interés personal exclusivo, como sí lo hacen, por ejemplo, los del Theravada, en el cual quieren la liberación porque están enormemente preocupados por la experiencia de su propio sufrimiento, sino que
en el camino del Bodhisattva no es exclusivamente el sufrimiento propio el que estamos considerando, sino que también estamos considerando el sufrimiento de todos los seres, empezando por los más queridos, por los que también no tienen mucha relación con nosotros, por nuestros enemigos, por todos los infinitos seres. Y de esa manera se diluye esa noción de interés egoísta, de que uno está acá para iluminarse. No, estamos acá para iluminarnos porque entendemos que es ese el nivel del cual o desde el cual vamos a ayudar a los demás seres. ¿Ok? Y bueno, eso en tibetano era Tsokpun Chene Rangdo Drupani Chupetsang Chun Kepa Dikpa la Midzempani Chupetsang. Okay. Acá el tercero dice, un practicante se equivoca cuando ha recibido numerosas enseñanzas y su mente aún permanece como la de una persona común. Bueno, acá en realidad literalmente dice, cuando uno no cuida las acciones negativas, porque Dikpa es acción negativa y Dzempa quiere decir que uno está previniéndose de causar una acción negativa. Entonces, bueno, pero más o menos es, digamos, lo mundano, pero es más específico en el tibetano. Y uno recibe muchas enseñanzas, no hace falta hablar mucho de esto, pero en realidad, en lo que viene a su acción, a su actividad, se ve que esas enseñanzas que ha tomado, que realmente tiene como objetivo, acuérdense que lo primero que hay que hacer es abandonar las acciones negativas, porque esas generan mal karma. El mal karma con las kleshas, digamos, negativas, digamos, los kleshas de apego, agresión, ignorancia, celos, orgullo y demás, que eso nos incitan a una acción, esas son las acciones negativas, y el producto de eso es sufrimiento. Bueno, es sufrimiento, está bien, pero en realidad está bien, si bien que nosotros lo que queremos hacer es evitar el sufrimiento, en realidad al hacer ese tipo de acciones lo que hacemos es que nos alejamos cada vez más de nuestro ser esencial. Pero el propósito de toda la práctica del Dharma es acercarse cada vez más, purificar nuestra mente, también a un nivel convencional, para que se vuelva muchísimo más similar o una imagen muchísimo más cercana al estado natural de lo que realmente somos. Y continuar haciendo acciones negativas, porque en realidad no le damos mucha importancia. Por más que tomemos muchas enseñanzas, igual esas enseñanzas no han logrado que nosotros estemos prevenidos en nuestro actuar de una manera negativa. Entonces, bueno, cada vez que hacemos acciones negativas, nuestro ser se vuelve más rústico, más burdo, más alejado de nuestra naturaleza esencial, que es perfectamente pura y libre de cualquier tipo de klesha, es decir, de las aflicciones que son las causantes de que una acción sea negativa o sea positiva. Entonces, bueno, es bastante claro que el propósito de las enseñanzas es justamente hacernos cada vez más refinados, cada vez más puros, porque eso nos acerca a nuestro ser natural y eventualmente, una vez que hemos logrado que nuestra mente se haya vuelto muchísimo más simple, muchísimo menos egocéntrica, entonces las mismas enseñanzas tienen el poder de hacer que nuestra mente dé el salto a lo trascendente, a su estado natural, que es el estado de Buda, el estado, digamos, de nuestra naturaleza búdica, y así lograr la liberación. O sea que, bueno, evidentemente ese es el propósito de las enseñanzas del Dharma, ¿no? Damna chela ranju tamel do lubani chupetsam. Uy, perdón. Un practicante se equivoca cuando es versado en el Dharma y continúa practicando acciones maliciosas. Eso es lo que recién vimos. Y ahora la que viene es un practicante se equivoca cuando ha recibido numerosas enseñanzas y su mente aún permanece como la de una persona común. Entonces estaba bien la traducción. Acá la próxima que leí
en realidad está diciendo justamente esto. Es decir, uno tomó muchas enseñanzas, pero de vuelta, eso es lo mismo que hemos visto anteriormente. Tomar muchas enseñanzas no es difícil. Es decir, uno lee los libros, uno reflexiona y todo queda a un nivel de teoría. No nos hace mejores la teoría, nos hace más saberlo todo, nos hace más eruditos. Pero lo importante es que eso que hemos tomado y que realmente constituyen todo ese peso de teoría el que hemos obtenido a partir de estas enseñanzas tan extraordinarias, tiene que penetrar para transformar nuestro ser y no permanecer como una persona común que está preocupada por las 8 preocupaciones mundanas, cuyo siempre revuelve alrededor de su interés personal, que es egocéntrico, que en realidad no se refleja en absoluto todo lo que ha recibido de instrucciones, inclusive instrucciones muy profundas, porque Dhamma significa instrucciones que son profundas, son upadesha, que están indicándonos cómo hacer para llegar a la naturaleza de nuestra mente, y en vez de hacer que todo eso que nosotros hemos estudiado, digamos, empiece a reflejarse dentro de nuestro ser y dentro de nuestra manera de lidiar con nuestra vida, entonces, bueno, no sirve. Simplemente hacen que uno, se sienta como que sabe más, pero en realidad no lo está implementando en su vida de día a día. Entonces, eso es un error también, es como un vicio oculto que uno puede llegar a tener, ¿no? Entonces acá está diciendo, no tiene que ser oculto, uno tiene que darse cuenta de eso. Es decir, si cuando uno está practicando, está meditando y todo lo demás, realmente se siente como que está haciendo mucho, pero en realidad después cuando se comporta en todo momento como una persona común, ¿de dónde está el efecto de las enseñanzas? El efecto de las enseñanzas es eso. Un practicante se equivoca cuando mantiene una disciplina rigurosa y continúa llena de deseo y apego. Sultrim Tsunla, Döpa, Chewani, Chupetsam. Ok, acá de vuelta, ¿se acuerdan que habíamos visto? Uno tiene que tener disciplina, porque la ética es fundamental en este camino y en cualquier camino espiritual, pero en este camino tampoco se ignora la ética. La ética es importante, la ética del Theravada, la ética del Mahayana, la ética del Vajrayana, eso lo tenemos que mantener. No quiere decir que tengamos que estar súper tensos y realmente como atormentados de que estamos siguiendo la ética, sino que tenemos que hacerlo, de una manera bastante esa palabra en inglés como carefree, digamos, ¿no? Que uno mantiene la disciplina, pero no tiene que estar ¿cómo se llama? No sé, como apabullado por la disciplina, porque eso es otro problema que puede tener un problema psicológico, de tensión y lo que fuera. No se trata de eso. Siempre tenemos que mantener un estado de relajación, pero dentro de esa relajación la disciplina. Es decir, que si vamos a hacer un retiro de un mes, no salimos a la semana. Y tampoco estamos atormentados porque tenemos que hacerlo de un mes. Simplemente lo que rige ahí es esa resolución que hemos tomado de hacer un retiro de un mes, a un retiro de una semana. Entonces no estamos preparándonos para salir después de 3 días. Eso, por supuesto, es con respecto a los retiros y todo lo demás, pero también eso ocurre con respecto a las sesiones de nuestra práctica. Si fijamos que vamos a hacer una práctica que dura 1 hora, no la terminemos a los 50 minutos, terminemos a la hora. Por más mal que esté la práctica, completemos la hora. Eso es parte de la disciplina. ¿Ok? Acá dice, mantiene una disciplina y continúa llena de deseo y apego. Entonces, ¿qué es lo que nos saca? Es decir, la disciplina puede ser, acá en realidad se refiere también a, es decir, tenemos una disciplina muy rigurosa, pero eso tampoco se refleja en la disminución de nuestros deseos, la disminución de nuestros apegos, la disminución de lo que queremos poseer, todo ese tipo de cosas. Por supuesto que la disciplina, por ejemplo, ¿cuál es la esencia de todos los votos que uno toma de un monje?
Bueno, en el camino del monje y el Vinaya, lo que tiene como preponderante es, de todos los kleshas, el que más realmente es considerado como problema predominante es el deseo. Por eso los votos de un monje son de austeridad extrema. En realidad, acá está diciendo, bueno, él está refiriéndose también a gente que ha tomado muchos votos. No importa, nosotros no hemos tomado muchos votos, pero una disciplina la tenemos. Entonces, bueno, tenemos una disciplina, la tenemos como rigurosa, porque realmente la queremos respetar, pero después estamos, bueno, muy livianos cuando tenemos un deseo de algo y nos olvidamos de la conducta que tendríamos que más o menos seguir para estar de acuerdo con esa disciplina. Bueno, no creo que haya que explicar mucho más de esto, ¿no? Un practicante se equivoca cuando tiene buena experiencia y realización y aún no ha disciplinado su propia mente. Acá en realidad, cuando estamos hablando de practicantes del Dharma, bueno, un practicante del Dharma es alguien que realmente practica también meditación. Pero el hecho de que una persona pueda ser un muy buen meditador no garantiza que esa persona sea una persona espiritual, ¿no? Es decir, espiritual en este caso es espiritual en el Dharma. Una persona espiritual en el Dharma es una persona que ha transformado su ser por efecto de su práctica de meditación, y esa práctica de meditación que está siendo llevada a cabo, influenciada también por la teoría, el estudio, la reflexión que uno ha recibido, ¿no? Es una práctica de meditación que es tan vago hoy en día porque hay miles de cursos de meditación. No, esta meditación que nosotros estamos haciendo es una meditación que está reflejando a una experiencia personal todo lo que está indicado, o lo que está indicado en ese caso en particular, en lo que hemos recibido de enseñanza, la reflexión que nos llevó a una convicción, y entonces eso se refleja en las instrucciones de meditación que nosotros estamos haciendo. Y uno puede ser un meditador muy bueno, porque en realidad para ser un buen meditador, lo único que uno tiene que hacer es seguir una técnica. Se dan unas instrucciones que se llaman Upadesha, y entonces se dice que cuando surge un pensamiento uno tiene que hacer tal cosa. Bueno, por supuesto, de acuerdo con los distintos niveles que uno está practicando, las instrucciones también serán un poco distintas, pero en realidad uno está aplicando una técnica, que son un reflejo de las instrucciones que recibió. Entonces, en cierta manera, esa puede tener dificultades, pero es algo bastante específico. Uno recibe una técnica y practica meditación. Pero después, en el post-meditativo, ahí es donde se refleja el brillo de lo que uno ha conseguido en su práctica de meditación. Por eso acá dice experiencias y vivencias o realizaciones. Uno puede tener experiencias meditativas, pero después en el cotidiano, digamos, y cuando uno reanuda su actividad cotidiana en el post-meditativo, es donde realmente se tiene que manifestar ese tipo de experiencias y de realizaciones. Acá lo que está diciendo es experiencia y realización, y aún no ha disciplinado su propia mente. Disciplinarla propiamente significa que ha habido una transformación como efecto de la práctica. Y no está garantizado que uno sea un buen meditador y que eso mismo garantice que su mente sea disciplinado. Quizás sea disciplinado en la meditación formal, pero después cuando tiene otro tipo de interacciones y distintos estímulos que sin duda van a venir en la vida cotidiana, entonces ahí se va a notar si realmente esa práctica meditativa ha logrado transformar la mente y disciplinarla o domarla de tal manera que esté reflejando aquello que uno ha estado practicando. Y ahí es donde es importante este asunto de que uno está en el budismo para ser un practicante, no un meditador experto, sino un practicante, o que sea una persona espiritual en el Dharma. Es decir, que una persona espiritual desde el punto de vista del Dharma, tiene que reflejar
los efectos de su práctica de meditación, de estudio, de reflexión y todos los demás, en de qué manera doma su propia mente. Y de qué manera doma su propia mente se va a reflejar específicamente en el cotidiano, digamos, en el postmeditativo. Porque en la meditación formal uno está siguiendo una técnica, uno está realmente, bueno, para bien o para mal, está intentando aplicar una técnica, no tiene estímulos, no tiene interacción con los demás, no hay una persona que le dice algo que no le gusta, hay un montón de factores en los cuales no se refleja que la mente está disciplinada o domada, como literalmente significa. Creo que en tibetano, a ver, Nyamto Sangla Ranju Matulwani Chupet San, claro, Tulwar quiere decir domar, quiere decir que una mente disciplinada, una mente que realmente responde como un reflejo del éxito de las prácticas. Entonces, bueno, las experiencias pueden ser así. Ahora uno pregunta, bueno, pero entonces la vivencia, la realización, porque estamos hablando que las experiencias vienen y se van, son muy buenas, pero no es como algo que realmente tengan un efecto contundente en nuestra mente, en nuestro cambio, en nuestra transformación, porque justamente son transitorias. E inclusive si uno no se cuida, como son experiencias de gozo, de claridad y experiencias meditativas muy excelsas, por ahí, ¿viste? Uno se pone como se apega a ese tipo de experiencias y pueden devenir en algún tipo de orgullo o de, digamos, bueno, un montón de cleyas, digamos, que se pueden colar cuando uno tiene ese tipo de experiencias. Pero uno entonces dice, no, pero realización es distinto, porque la realización es algo que realmente queda. Entonces, ¿cómo quiere decir eso? Es decir, la realización, supongamos, realización significa que hemos identificado nuestra mente natural y podemos sostenerla. Pero hay varios niveles de realización o de vivencia. Es decir, para que eso ocurra y para que, por supuesto que si uno tiene la capacidad de sostener la mente natural por un tiempo considerable, el efecto de esa presencia de la verdad absoluta, que es lo de la mente natural, en nuestra experiencia, que eso es lo que significa la realización, bueno, el efecto de eso va a ser que, por supuesto que paulatinamente también vaya influenciando el postmeditativo, porque si no, no sirve de nada. Es decir, si el postmeditativo es una cosa y la experiencia de la mente natural es otra y solamente se da en la meditación formal, entonces realmente no vamos a lograr un gran progreso. Es decir, el postmeditativo tiene que también adecuarse a esa realización, a esa vivencia que hemos tenido. Entonces, hay muchos niveles de vivencia. Si la vivencia es simplemente unos pocos segundos, la mente natural no tiene la fuerza todavía de contrarrestar estos hábitos que hacen que nuestra mente esté indisciplinada, que sí que no esté reflejando, digamos, las cualidades de esa mente natural. En cambio, cuando esa realización realmente se vuelve mucho más estable y mucho más prolongada, ahí sí que empieza a tomar fuerza y ahí sí que entonces no se aplicaría esto, porque evidentemente la realización, acá está diciendo, si uno tiene buena realización, pero la disciplina, la mente es indisciplinada. Entonces pareciera que hubiera una contradicción, cosa que no existe con las experiencias. Por eso es que es importante saber que hay, por más que uno tenga una vivencia genuina de la mente natural, depende de cuánta estabilidad tenga esa vivencia de ese estado, que realmente es el estado de la verdad, para que garantice que luego, en el postmeditativo, uno esté reflejando que su mente ya no está indisciplinada, sino que está reflejando una mente que está muy en sintonía con su estado natural, aunque se desvíe, pero vuelve naturalmente, aunque se distraiga, pero naturalmente vuelve a el efecto de experimentar la mente natural, ya empieza a ver que entonces las cosas, digamos, se reflejan en su conducta, el amor y la compasión ya empiezan a surgir en forma más natural, empiezan a permear, digamos, nuestra conducta, la inteligencia también está afectada por ese tipo de vivencia, porque justamente
la vivencia ha sido más estable y tiene la fuerza de afectar nuestra percepción, empezar a percibir las cosas como que son ilusorias, como un sueño, etcétera, etcétera, ahí estamos disciplinando la mente. Entonces, si bien acá dice experiencias inmediatas y realización, bueno, en realización no significa que cualquier tipo de vivencia, puedo tener una vivencia en la mente natural que me dura 5 segundos, desde ya que no va a tener la fuerza como para afectar y disciplinar nuestra mente. Entonces, realización tiene que ser bastante estable y en ese caso entonces no estaría contradiciendo lo que dice Gampopa. Pero lo importante es cuidar que nuestra mente, digamos, esté disciplinada, sin llegar a las experiencias o realizaciones. Tenemos experiencia y tenemos realización, y bueno, siempre tenemos que estar cautos con respecto a cómo es nuestra propia mente. Eso es algo que por ahí no nos gusta mucho, porque siempre se nos ha dicho que tenemos que comportarnos correctamente, que hay también un montón de leyes, un montón de interacciones sociales de todo tipo, que por ahí en sociedades más simples no se daban, pero en nuestras relaciones acá, culturalmente, constantemente está demandando, digamos, la cultura o la sociedad de acciones de parte nuestra, y ahí tenemos que ver cómo está nuestra mente, si realmente está disciplinada, está reflejando lo que hemos aprendido o no. ¿Ok? Un practicante se equivoca cuando, habiendo ingresado en el sendero de las enseñanzas, mantiene los prejuicios de la vida mundana. Chungur yungne michueki chanang mapangna chupetsang. Acá en realidad literalmente, no es prejuicios de la vida mundana, sino que es, más bien acá literalmente dice, las apegos y las aversiones que una persona mundana tiene, ¿no? Entonces, ha tomado muchas enseñanzas, pero todavía sigue dominado por los apegos, por las opiniones, por los juicios, por la ideología, por todo ese tipo de cosas que pertenecen realmente a una persona que está muy involucrada con la vida mundana. Entonces, es más o menos lo hemos visto con otras palabras. Un practicante se equivoca cuando, habiendo abandonado la vida mundana, no, esa es la ley. Un practicante se equivoca cuando comprende el significado de las enseñanzas y sin embargo olvida llevarlas a la práctica. Más o menos lo mismo que hemos dicho. Es decir, las enseñanzas, si se dejan a un nivel de teoría exclusivamente, uno puede haber comprendido el significado profundo de las enseñanzas, pero no se ven reflejados en llevarlas a la práctica, ¿no? Mi chö shute, la chö tiene, a ver, mi chö kichanando, vamos, a ver. Perdón. No, lo que pasa es que empiezan igual, por eso. Un practicante se equivoca cuando, habiendo abandonado la vida mundana y comenzado la práctica del Dharma, se mantiene involucrado en sus actividades habituales. Y eso es mi chö shelte, la chö chene, sonam ki chawa, tenpan ni, chöpe tsang. Acá, sonam, en realidad, es todo lo que es mundano, es decir, riqueza, trabajo, todo lo que es involucrarse con los objetivos mundanos. Entonces uno abandona la vida mundana y comienza la práctica del Dharma. Y después de un cierto tiempo, por ahí la práctica del Dharma se vuelve un poco interesante, uno pierde interés o tiene todavía interés en la práctica del Dharma, pero empiezan a surgir intereses mundanos porque tiene que hacerse cargo de esto y de aquello y lo que fuera, y entonces, abandonar todo eso que era muy promisorio para llegar a la liberación y también a la iluminación, y empezar a involucrarse con lo mundano, porque lo mundano tiene muchos más atractivos en realidad que lo otro, uno pierde la fuerza y se mete poco a poco cada vez tiene menos tiempo para la práctica, finalmente se dedica exclusivamente
a la vida cotidiana. O sea que esto significa que uno ya tuvo un tiempo, tuvo mucho interés, dedicó mucho tiempo a la práctica del Dharma, está muy encauzado en el camino y sin embargo de pronto escucha que, bueno, hay cosas que hay que hacer, que lo que fuera, qué sé yo, y de ahí vuelve a su vida mundana. ¿Ok? Y bueno, el próximo ya lo leí en castellano y creo que lo expliqué. Tön koa niene, nyamsum malena, chopetsan. Entonces un practicante se equivoca cuando comprende el significado de las enseñanzas y las deja exclusivamente a nivel teórico. No las practica. Es lo que quiere decir. Bueno, fácil de entender. El próximo es un practicante se equivoca cuando toma la resolución de practicar y no la cumple. Bueno, más o menos lo mismo. Nyamlenki tamcha chene de mitsubani chubetsang. Bueno, creo que lo hemos visto un poquito anteriormente cuando dijimos sobre la disciplina, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene la resolución, voy a hacer tal retiro y después lo deja, ¿no? No la cumple, no cumple la resolución. Dice, bueno, cuando llegue junio, ahí voy a empezar el retiro. Llega junio y alguien le propone otro programa, de viajar a un lado, lo que fuera, y después no lo cumple. Es así de simple, no hace falta mucho explicar. Un practicante se equivoca cuando se dedica de lleno a la vida espiritual, pero no mejora su conducta. De vuelta es más o menos parecido a esto, ¿no? Entonces, Chayu chele me, a ver, Chayu chele me, chang, chepa, son mitubani, chubetsan. Bueno, es esto. No creo que haya mucho para explicar. Un practicante se equivoca cuando se dedica de lleno a la vida espiritual, pero no mejora su conducta. Acá es otra. Toya shula chung yan sem tsul trola shupani chubetsan. Entonces, esto es. Un practicante se equivoca cuando teniendo suficiente ropa y comida continúa preocupándose por sus necesidades. Bueno, también esto tampoco, no sé qué decir de esto porque es realmente bastante claro. Es decir, tiene que ver con el contentamiento. De pronto surge alguien que tiene por ahí la cuenta del banco y puede hacer su retiro, tiene ropa, tiene comida para hacer su práctica, pero no se siente que es suficiente y siente que tiene que seguir haciendo esfuerzos para conseguir más ropa, más comida, más cosas. Bueno, es eso nomás. En realidad, es no sacarle tiempo del Dharma para cosas mundanas. Un practicante se equivoca cuando utiliza los poderes de la práctica espiritual solamente para aliviar a los enfermos y a los poseídos. Bueno. Ok. Gerjor Ginupa, Nepadan, Siu la Trupani Chupetsang. Esto, en realidad, bueno, claro, si hay enfermos y si uno tiene que ayudar a algún enfermo y lo está haciendo realmente con una actitud altruista, no se está diciendo que no hay que ayudarlo, no, yo soy practicante del Dharma y llamemos a un enfermero o lo que fuera. Si realmente la situación es tal que requiere de nuestra atención, esa es la práctica de bodhicitta relativo y no podemos negarlo si nuestra intención es esa. Acá lo que está diciendo es que uno está practicando, acá dice, tiene los poderes, es decir, que hace práctica espiritual. Debido a la práctica espiritual, entonces tiene ciertos poderes, puede curar a la gente, por ejemplo, y también puede exorcizar. Bueno, había en Tibet bastantes casos de gente que estaba tomada por espíritus, qué sé yo, y puede hacer algún tipo de exorcización, no sé cómo se llama. Entonces, lo empiezan a llamar porque tiene esos poderes. Entonces uno se equivoca porque empieza a dejar la práctica a partir de la cual obtuvo esos poderes y entonces empieza a cuidar enfermos porque tiene poderes de cura
o hacer un tipo de pullas, por ejemplo, porque las pullas que hace tienen mucho poder debido a su propia realización, entonces puede también beneficiar a alguien que está enfermo, pero uno empieza a sacarle tiempo de la práctica y se vuelve cada vez más en este otro tipo de actividad. No sé, en nosotros mismos, de acuerdo con nuestra actividad, de qué manera eso se ve reflejado. En realidad, a ver si vamos a llegar a tener ese tipo de poderes. Acá le está hablando a gente que practica mucho y que, bueno, es muy posible que logre ese tipo de poderes. Yo no sé si nosotros y con el nivel nuestro de práctica vamos a llegar a tener ese tipo de poderes de curar simplemente a partir de nuestra fuerza espiritual o no. Pero, de cualquier manera, está así el asunto de que si se presenta gente que está enferma, no sé de exorcizar, pero gente que está enferma, bueno, por supuesto que esto no está diciendo que no vamos a ayudarlo porque está enfermo y en realidad yo soy un practicante del Dharma, me dijo una cosa muchísimo más alta y que vaya otro a curarlo. No, es decir, bueno, si nuestra intención es realmente de ayuda, de altruismo, de amor, de compasión, al contrario, porque la compasión implica también un sacrificio personal. Por ahí ayudar a este enfermo significa, en vez de estar en su casa tranquilo, estar al lado de la persona, ir y estar preocupado también y buscar todo tipo de cosas y lo demás, bueno, eso es compasión. Compasión significa también que uno está dispuesto a sacrificar su propio confort, bienestar en aras de los demás. Eso estaría correcto, ¿no? Acá lo que dice, en realidad no sé si se aplica mucho a nosotros porque tiene que ver con la fuerza que puede surgir, los poderes que pueden surgir de la práctica espiritual. No se dejen engañar de los poderes que eso pueda dar, porque no se puede volver famoso, especialmente en Tíbet, en un pueblo, habían pueblos, no eran ciudades enormes, y en un pueblo todo el mundo se conocía, pero de pronto uno se empieza a volver famoso porque tiene ese poder y empieza a volverse un mercader de ese tipo de poder. Eso es lo que puede suceder, ¿no? Un practicante se equivoca cuando enseña el profundo Dharma para recibir comida y riquezas. Bueno, creo que eso es bastante claro. Acá, de acuerdo con decir, en realidad esto, porque vemos que mucha gente, digamos, ¿no?, vive del Dharma. Muchos lamas enseñan, con eso reciben ofrendas y con eso se sustentan, porque no tienen trabajos y no tienen otra cosa. Muchos de estos lamas reciben mucha cantidad de dinero, pero también tienen monasterios de varios miles de monjes que tienen que ser alimentados todos los días, que tienen que también tener un seguro de salud, o digamos, cuidado también por la salud, y darles ropa y demás, porque todos los monjes se entregan a que alguien los cuide, y es así. Entonces se ocupan de, como se dice, to ke che sum, ¿no? Todo, que decir, comida, to ke es, ¿cómo se llama?, vestimenta, y también Dharma, también, ¿no?, de contratar a maestros y todo lo demás. Los vemos, Sonir Rinpoche y todos los demás, estos grandes seres, están un proyecto tras otro y se vuelven cada vez más grandes y todo lo que reciben también es como para alimentar a los demás, pero ellos tienen su propia familia y también viven del Dharma. Lo que pasa es que el propósito principal de enseñar el Dharma no es tener 80 Rolls Royce, no es tener y cambiar de auto todos los años y tener una casa más grande y tener una mansión. Realmente cuando uno los ve, a estos practicantes genuinos, uno ve que realmente son gente que vive de una manera bastante simple. Es decir, no están realmente en riqueza, no, están en sostenerse, digamos, en supervivencia también, porque no se van a poner a hacer un negocio si realmente su métier, lo que realmente saben hacer y la mejor manera que pueden ayudar es dando enseñanzas del Dharma. Entonces es lógico y es totalmente, ¿cómo se llama?, lícito dentro de la estructura de lo que significan las enseñanzas, que también, para su propia supervivencia,
el Dharma también los provee a ellos, así como ellos usan el Dharma para proveer a los demás, también que los provee a ellos. Acá lo que está diciendo son los excesos, como vemos en muchos casos de gurús que de pronto, bueno, tienen palacios y tienen varias, todo tipo de lujos y todo ese tipo de cosas. Bueno, está dirigido más bien a eso, ¿no? A riquezas, comida y riqueza. Bueno, comida, en realidad, acá parecería que lo que dije estaría en contra de la comida, pero en realidad es parte de la supervivencia, ¿no? Vamos al próximo. Sí, acá en realidad dice enseñanzas profundas, digamos, ¿no? Es decir, enseñanzas que realmente se dan a poca gente o uno tiene que tener muchas calificaciones antes de recibirlas y uno lo está usando como para enriquecerse, ¿no? Entonces, dala tapchi, tujing, shenla tapchi, mebani, chubetsan. Un practicante se equivoca cuando sutilmente se elogia a sí mismo y critica a otros. ¿Ok? Tapki quiere decir que uno no es directo, digamos, no es aburdo y que uno está hablando de su propio, pero directamente, siempre en forma indirecta, muy hábilmente, uno tira unos darditos con respecto a los demás y al mismo tiempo es como que crea como una impresión que en realidad está hablando de sí mismo y alabándose a sí mismo, pero no directamente, sino indirectamente. Por eso es que dice ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo había hecho? Bill. Es como una equivocación. Equivocación de vuelta no es la palabra, en tibetano es hidden evil, ¿no? Como una oculta maldad, ¿no? Una oculta cosa negativa que uno puede llegar a tener. Sin darse cuenta, uno está en una reunión y dice alguna cosa en forma indirecta, sutil, no, sin darse cuenta, digamos que tiene que prestar atención de no caer en eso, ¿no? Sutilmente se está creando las condiciones para alabarse a sí mismo y hablar bien de sí mismo y también de denigrar a los demás. Bueno, es bastante simple eso, ¿no? Un practicante se equivoca cuando explica las enseñanzas a otros y su propia mente no está en armonía con ellas. Bueno, eso creo que es bastante simple. Damna shenla shejing ranju chudan mitumbani chupetsan. Esto es, en otras palabras, es vivir de acuerdo a lo que predicas, más o menos es eso, ¿no? Un practicante se equivoca cuando no puede vivir en soledad y tampoco llevarse bien con otras personas. Chikpur de Mitsula mi ro mishebani chupetsan. Bueno, acá en realidad es como un gran problema. A ver, ¿qué quiere decir? Chikpur de Mitsula. Sí, es verdad, dice eso. No puede vivir en soledad y tampoco vivir en conjunto, digamos, en sociedad con los demás. Tiene grandes problemas y ahora, en realidad tendría que decir cuando puede vivir en soledad, pero no puede llevarse bien con otras personas. Acá dice que no puede vivir en soledad, gran problema, y tampoco puede llevarse bien con otras personas. Es un enorme problema para esta persona. Entonces, bueno, se equivoca cuando no puede. Bueno, la verdad es que no sé cómo explicar esto, porque es claramente una equivocación, es claramente un practicante que tiene problemas en estar solo y tiene problemas en estar con todos los demás. No es una cuestión
como una cosa, como una maldad oculta o como una equivocación, un error oculto. Esto es bastante obvio que algo está pasando con esa persona, ¿no? Y finalmente, chi mitei du mitokbani chupet sang teni chupet sang chujeto. Un practicante se equivoca cuando acá dice, se entusiasma por las cosas placenteras y no puede soportar el sufrimiento. No es correcto esto. Un practicante se equivoca cuando se maneja bien con las cosas placenteras. ¿Qué quiere decir eso? Pero no puede soportar el sufrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Uno no se maneja bien con las cosas placenteras cuando las cosas están muy bien, cuando lo que lo rodea está bárbaro, cuando la experiencia está genial y en realidad no hay ningún síntoma de sufrimiento, sino que todo se da muy bien y uno se deja llevar y entonces pierde la fuerza de la práctica y todo lo demás. Eso es lo opuesto a lo que está diciendo acá. No, uno se maneja bien, está muy bien, toda la situación es ideal, es perfecta, pero no lo controlan. Es decir, hay gente que cuando las condiciones son muy, muy buenas, muy favorables, eso resulta un gran obstáculo. Para practicantes hay dos tipos de practicantes. Hay un tipo de practicante que cuando hay una adversidad se vuelve mejor practicante, porque ve el sufrimiento, ve que el samsara es así, ve un montón de cosas, y la misma adversidad, la misma situación de sufrimiento, de irritación o lo que fuera, lo vuelve a hacer recordar el Dharma y ahí toma más entusiasmo para practicar. ¿En base a qué? A una adversidad. Y hay otras personas que en realidad, cuando la situación es ideal y es muy buena, entonces una se olvida del Dharma, ¿no? ¿Por qué? Porque, ellos tienen una frase muy famosa que dice, cuando el estómago está lleno y uno está bajo el sol calentándose, se vuelve una persona común. Se ve que para los tibetanos, cuando sale el sol y los calienta un poco, es algo muy importante. Entonces, en ese caso, se olvida del Dharma, porque las cosas están yendo muy bien. Justamente eso es lo opuesto que dice acá. No. Uno es un practicante que se maneja bien con las situaciones placenteras. Digamos que las situaciones positivas, placenteras, no lo controlan. Situaciones de felicidad. Es decir, que sigue con el mismo estímulo de practicar, con la misma resolución, con el mismo convicción y con las mismas horas de meditación y todo lo demás, por más que todo esté muy bien. Pero cuando viene una adversidad y sufrimiento, ahí perdió todo. Entonces se deja llevar, no puede practicar, o estoy enfermo, o alguien muy querido está enfermo y estoy totalmente preocupado, no, ahora no tengo tiempo de practicar. Eso es lo que está queriendo decir. Ahí se está equivocando. Es decir, en la adversidad y en la felicidad, en ambos casos, uno tiene que mantener la resolución, la determinación de la práctica. ¿Ok? Bueno, hemos completado hasta 18, afortunadamente. Y vamos a empezar las preguntas. Bueno, acá me dicen que se escucha bajo. ¿Se escuchaba bajo? Yo no sé muy bien. Lástima que no puedo ir leyendo los chats, ¿no? Ok, en las últimas enseñanzas, a ver, voy a acercar más el micrófono, pero me parece raro. Por ahí tenés que vos subir el volumen. Eso se hace bajando a donde está el microfonito a la izquierda. Hay una flechita para arriba, la subís y ahí hay unas selecciones como para subir el volumen, ¿no? Ok, vamos a ver esta pregunta. En las últimas enseñanzas que Gyaltsön Rinpoche habló de Dzogchen y Vajrayana como prácticas separadas. Pero entiendo que Dzogchen forma parte del Vajrayana. ¿Podrías aclarar esto? Bueno, en general sí, por supuesto. Dentro del budismo,
el Dzogchen pertenece al Vajrayana. Pero en términos generales, cuando uno dice Vajrayana se refiere más bien a las prácticas de mantra, de visualización, de identificación con las deidades, las prácticas del estadio de generación y las del perfeccionamiento. Las prácticas del perfeccionamiento tienen también dos aspectos, uno que es las prácticas de perfeccionamiento pero con características, ahí está Tumo y bueno, las prácticas, los yogas de Naropa, y las prácticas de perfeccionamiento sin características, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno habla de Vajrayana, se está refiriendo a eso, es decir, practicar con una deidad, puede ser con se está identificando con Chakrasambhara, con Vajrayogini, con eso. Eso no está en Dzogchen. En Dzogchen uno está simplemente mirando la naturaleza de la mente. O sea que a eso se refiere. Cuando uno dice prácticas del Vajrayana, en realidad se está refiriendo a esas específicamente, aunque el Dzogchen y el Mahamudra están incluidos dentro de todo el bloque, digamos, en el budismo, prácticas de Dzogchen y de Mahamudra son parte de las enseñanzas o de las prácticas del Vajrayana, ¿no? En general, si uno tiene mucha estabilidad, se podría decir que son las prácticas de perfeccionamiento sin características, pero eso todavía, cuando uno disuelve, digamos, toda la visualización y saca todas las características y demás, no significa que uno esté en Mahamudra o Dzogchen. O sea que por eso es que a veces se dice que están más allá de estas dos, pero también se puede decir que si uno es muy estable en la práctica, podría ser de práctica de perfeccionamiento sin características, ¿no? Pero en cuanto a tu pregunta es esa división, ¿no? ¿Nos podrías aclarar qué es el maestro raíz? El maestro raíz, puede tener muchos maestros, pero hay uno o varios, pero principalmente uno con el cual uno tiene una relación mayor, una comunicación mayor. Ahora, específicamente vuelve el maestro raíz, es aquel que a partir de la introducción a la naturaleza de la mente, uno descubre su propia naturaleza. Y de ahí en adelante, entonces sí se vuelve el maestro principal, ya que todas las cualidades que uno va a lograr, se va a lograr en base a la relación que tiene con ese maestro en particular. Está el maestro raíz, están después los maestros también del linaje. Los maestros del linaje no son maestros de raíz, pero el maestro raíz, que es el maestro principal, no podría ser un maestro calificado a menos que haya recibido la transmisión de sabiduría de maestro a discípulo de los maestros del linaje. O sea que los maestros del linaje también son importantes. Ahora uno puede tener varios maestros y muy importantes y muy cercanos, pero en general siempre va a haber uno o dos con los cuales uno va a sentir que tiene la mayor conexión y ese es el maestro raíz en última instancia, ¿no? De todos los maestros que uno tenga. Me da la impresión de que la iluminación personal no existe, o no puede existir, ya que la iluminación, en el sentido budista, es un fenómeno universal. Nadie puede ser excluido de los beneficios, bendiciones de la iluminación. Si es así, lo importante es iluminarse. No importa tanto si ocurre por un anhelo personal. Nadie es excluido de la iluminación, pero digamos que los seres que no alcanzan o que no llegan a ese nivel de vivencia de lo que es el estado de la verdad absoluta, continúan sin iluminarse. Pero aquella mente o corriente de la mente, o corriente de nuestro ser, yu como se llama, que es la corriente de nuestro ser, al igual que la corriente de la mente de todos los seres, de la conciencia, en esencia somos todos Budas y somos todos iluminados. Pero en realidad, es decir que lo mismo, el ejemplo de siempre, en la leche siempre está la manteca. La manteca está permeando toda la leche, pero si uno no la bate, no va a extraer la manteca de la leche. Y bueno, el que se ilumina es el que batió la leche para extraer la manteca, lo que no quiere decir que todos los demás seres, en ese momento, que todos los demás seres
estén haciendo lo mismo para alcanzar ese nivel de cognición. Ahora, cuando uno se ilumina, en su nivel de iluminación no hay ningún ser que esté excluido, porque los va a ver a todos como Budas, pero lo importante es que cada uno de los seres se van a continuar percibiendo a sí mismos como un ser común y por lo tanto no pueden participar de ese estado iluminado. Aunque desde ya que, bueno, sí, la iluminación es universal en el sentido de que todos somos Budas. Desde ese punto de vista podemos decir que la iluminación, que el estado búdico es universal, yo diría. El estado búdico es universal. Pero iluminarse significa que uno se vuelve consciente de su estado búdico. Y eso ocurre por un esfuerzo que uno comienza a nivel personal como un ser humano y luego trasciende su existencia humana y se vuelve un Buda en el momento de iluminarse. Es decir, que ha despertado del sueño de la ignorancia y se volvió consciente de su estado búdico. Lo que no quiere decir que los demás seres también se hayan iluminado en ese momento, porque no lo han hecho, pero al mismo tiempo ningún otro ser deja de ser un Buda en su estado fundamental. Entonces es personal y es universal, de la manera en que lo veo. Pero yo no hablaría que la iluminación es universal. La iluminación es personal, el estado búdico sí es universal. ¿Ok? En el sentido, bueno, tampoco hay que entender esto como Atman y Atman del hinduismo, en el cual uno, digamos, se funde en la conciencia universal iluminada. Tampoco hay que tomarlo de esa manera porque tiene dificultades filosóficas, pero digamos que yo te contestaría de esa manera. ¿Ok? En una oportunidad, Khenpo Losal me dijo: cuando falleció un familiar mío cercano y estábamos sufriendo bastante, ocurrió su visita. Que nosotros teníamos lindas casas, autos, ropa, pero demasiadas ocupaciones, que él y su familia vivían en una sola casa, padres, hijos, sobrinos, hermanos, y juntos trabajaban, pasaban así su vida con muchas menos cosas, pero disfrutaban la compañía de todos ellos, y si bien sabían que algún día algunos iban a partir, aprovechaban la vida al máximo en lo referente a la familia y los afectos. Esto ocurrió hace muchos años y puedo asegurarte que aún hoy no pude compatibilizar lo que me dijo con mi vida occidental. ¿Tenés alguna receta vos que vivís entre nosotros hace muchísimos años que pueda implementar, ya que no pude hacerlo en todos estos años? Pero bueno, no podemos tomar la vida de un oriental que vive en su familia y que tampoco están con el tipo de vida que nosotros llevamos a cabo. Es otra cultura. Por empezar, también, tanto en Tibet como en la India, los tibetanos tienen su manera y su cultura de vivir, están muy ligados a la familia y bueno, ellos viven con toda la familia. El caso de Khenpo Losal en realidad también tiene su casa separada, pero baja, está con la casa de la hermana y tienen la familia y está con sus sobrinos que cuando se casan y después tiene sus sobrinos nietos, como fuera. Eso es lo que él quiso decir. Claro, es un mundo muchísimo más restringido. Ahora, en nuestro caso y en tu caso estás viviendo en otra cultura, con otro tipo de relación familiar. La gente vive mucho más sola, vive con su pareja, con los hijos propios de la pareja, lo que fuera, pero no es como que viven todos en gran familia, en la cual en realidad no es nuestra cultura vivir en una gran familia en la cual 4 o 5 hermanos con sus hermanos y hermanas, con sus parejas y sus hijos y sus nietos, todos viven juntos, porque eso creo que no podría durar mucho en esta cultura que nosotros llevamos. En nuestra cultura es más individualista. Y bueno, no te puedo aconsejar de cómo integrar lo que el Khenpo te dijo. El Khenpo lo único que te dijo es que para ellos era más simple.
y que cuando alguien partía, bueno, de entrada además, porque está la vigencia budista, digamos, todo el bagaje budista cultural que tienen desde chicos, en el cual la muerte se empieza a considerar desde que uno comienza a vivir, ya empieza a asimilar el aspecto de la muerte como parte de la vida, cosas que nosotros muchos no hacemos. La muerte es como algo que nos sorprende, no. Justamente por eso es tan importante las enseñanzas sobre la impermanencia y la muerte, para familiarizarnos con algo de lo cual nunca ninguno va a escapar, ni nosotros ni nuestros seres queridos. Entonces, cuando muere un ser querido, bueno, tenemos justamente la práctica y la contemplación, la reflexión sobre la muerte tiene que ser tal que cuando muere un ser querido, bueno, lo vamos a ver como una cuestión natural y no como que nos sorprenda y nos apabulle porque realmente no pensábamos que eso iba a suceder. Que es lo que puede suceder en muchos casos cuando realmente se sienten como totalmente destruidos por la muerte de alguien muy querido. Entonces, bueno, todas las enseñanzas del Dharma tienen que ver con ver las cosas tal cual son. Y ver las cosas tal cual son esto es muy importante. Es decir, ¿por qué el Buda hace hincapié y decir que de todas sus enseñanzas, así como la huella más profunda, la huella del elefante en el reino de los animales, la enseñanza más profunda o que deja mayor huella en la mente de una persona es la enseñanza sobre la impermanencia y la muerte? Porque cuando uno toma eso y lo asimiló, bueno, entonces se va a mover, por empezar va a dedicar mucho más tiempo al Dharma, pero también cuando ocurren ese tipo de tragedias familiares, lo va a ver desde otro tipo de perspectiva, de esa perspectiva que está viendo las cosas tal cual son. Es decir, lo natural es que la gente parta, que la gente muera. Entonces, vos me estás diciendo que no pudiste compatibilizar lo que sentía el Khenpo en su vida familiar, imbuido desde chico, porque además el Khenpo es un maestro, digamos, fue monje desde chiquito, de la enseñanza de la impermanencia y la muerte, y todos los demás imbuidos por la cultura tibetana, en lo cual miran a la muerte como parte de la vida, bueno, ellos tienen todo ese bagaje. Vos no vas a poder nunca identificarte con eso, pero sí podés acercarte pensando mucho más en la muerte y la impermanencia como algo que es natural de la vida, y de esa manera cuando alguien cercano parta, no dejarte, digamos, apabullar por esa pérdida, porque, bueno, lo ves con otro tipo de ojos. Creo que, bueno, otra cosa no te podría decir. ¿La vivencia de la vacuidad es igual a la vivencia de la mente natural o es una instancia superior? ¿Se puede explicar con palabras la vacuidad? La vivencia de la mente natural no es simplemente, es cuando la vivencia de la mente natural es la vivencia de la claridad, es decir, de nuestra cognición, de nuestra lucidez, que se vuelve consciente de su propia vacuidad. A diferencia de nuestra claridad habitual, que no es consciente de su propia vacuidad, sino que equivocadamente toma que su base fundamental es algo real y que toma la forma de el yo, de una individualidad concreta. Eso hace que nuestra lucidez actual, nuestra claridad, reifique absolutamente todo y por supuesto que fundamenta el dualismo de sujeto-objeto, porque si hay algo que existe acá en forma concreta, también existe el otro en forma concreta. Esa es nuestra claridad natural, nuestra claridad en este momento. Cuando nuestra claridad percibe su propia vacuidad y ve que es como el espacio infinito, no algo concreto que es el yo, el centro, sino que es como el espacio infinito que es shunyata, que es la vacuidad, en ese momento se produce lo que se llama la indivisibilidad de claridad y vacuidad. Es decir, vacuidad y claridad se vuelven totalmente indivisibles. La vacuidad se manifiesta como lucidez, la lucidez se manifiesta como carente de realidad intrínseca, quiere decir que está vacía. Esa es la mente natural. ¿Ok? Ahora, tu pregunta es si la vivencia de la vacuidad es igual a la mente. Cuando esa claridad vivencia la vacuidad, en ese momento entonces esa mente o esa claridad es la claridad de la mente natural. Y ahí vivenciaste el estado natural de tu mente. Eso es lo que significa. Si no se percibe la vacuidad,
vas a quedarte en una claridad dualista, que no es la absoluta. Entonces, percibir la mente natural es totalmente, ¿cómo se llama? Para percibir la mente natural, la claridad tiene que percibir su propia vacuidad, ¿ok? Y esa unión indivisible es lo que se llama la mente natural. En el budismo se habla de una edad oscura, Kali Yuga, que se dice que ya comenzó. Esto tiene relación con las 4 edades del hinduismo. ¿Hay algún sutra o texto budista que hable de esto? No, la verdad es que no sé mucho. En realidad se dice que el Kali Yuga, que es la edad de la decadencia, comienza desde el momento en que Buda murió. Y va, cada 500 años se va profundizando cada vez más. Ahora estamos en un nivel ya bastante medianamente avanzado del Kali Yuga. No tengo idea de si tiene que ver exactamente lo mismo que con el hinduismo, porque no conozco mucho el hinduismo y tampoco en este caso profundicé de lo que significa y cuáles son los signos que hacen que un ciclo de 500 años de edad, digamos, decadente, sea diferente de los próximos 500 años. No, la verdad es que no lo sé. Acabas de mencionar el tema de la disciplina mental o domar la mente, pero la mente está más allá de la disciplina o la indisciplina, es pura y más allá de todo lo que conocemos. ¿No será que la indisciplina es una cuestión del ego? Una buena educación lleva naturalmente a desarrollar un ego con disciplina, más allá de que debemos ser capaces de desarrollar un mero yo, como dice Tsoni Rinpoche. Claro que sí. Es decir, la mente natural está más allá de disciplina o indisciplina. La mente natural genuina, si es que realmente estamos funcionando en la continuidad de mente natural, entonces la segunda paramita, que es la de la disciplina, Sultrimke, Parultuchimba, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Shila Paramita, está automáticamente incluida en ella. ¿Por qué? Porque Rigpa en sí misma contiene todas las paramitas. En sí misma, como Rigpa es totalmente libre de cualquier tipo de apego, entonces está incluido en el momento de Rigpa, uno está perfeccionando la generosidad. Como Milarepa, ¿qué practicaba generosidad? Si no tenía ni para comer, comía sopa de ortiga. No es que iba alrededor dando, digamos, dádivas de qué, si no tenía nada para dar. Pero permanecía constantemente en prayer, entonces automáticamente la paramita de la generosidad estaba incluida en la continuidad de Rigpa. Y así lo mismo, como Rigpa en esencia es la pureza fundamental, porque no hay absolutamente ningún tipo de influencia de los kleshas o de lo que es percepciones o cogniciones inválidas, esencialmente es la pureza perfecta. Eso es lo que es Rigpa. ¿Y cuál es la esencia de Shila? La esencia de Shila significa la pureza perfecta. Entonces, automáticamente, la mente natural contiene o es digamos, la presencia de la mente natural, automáticamente incluye la perfección o la paramita de la disciplina. Pero eso significa cuando uno está en la continuidad de la mente natural, cuando la mente natural es lo que continúa instante a instante. Cuando estamos hablando de disciplinar nuestra mente, sí, estamos hablando de disciplinar nuestra mente dualista, nuestra mente egoica, y sí, eso es parte del trabajo del ego. Y la verdadera disciplina como lo decís vos acá, una buena educación lleva naturalmente a desarrollar un ego con disciplina, más allá de que debemos ser capaces de desarrollar un mero yo, como dice Tsoni Rinpoche. Uno no desarrolla un mero yo, uno descubre el mero yo. Es por supuesto que, esperemos un poco, digamos, cuando uno está tan convencido de la verdad absoluta y ve que el yo actual que nosotros tenemos es en realidad una falacia, entonces esa convicción intelectual también ayuda a desarrollar la noción de un mero yo, pero no es el mero yo auténtico. El mero yo auténtico
ocurre exclusivamente cuando la mente descubrió Shunyata, descubrió que el yo era una falacia, que el yo en realidad tal como lo percibimos no existe como tal, y uno no pierde una individualidad, sino que así como la individualidad de todos los fenómenos, se los ve como apariencias carentes de realidad intrínseca. Entonces se vuelve un mero yo, una mera noción de individualidad. Eso ocurre cuando realmente la mente descubrió y se volvió consciente de su propia vacuidad, es decir, claridad y vacuidad en unión. Entonces continúa teniendo una individualidad, porque yo, si tengo esa vivencia, continuaré siendo Gerardo, pero un mero Gerardo. No me vuelvo ni María, ni Manuel, ni Rosa, ni nada, no pierdo. Es decir, sigo continuando una individualidad, pero es una mera individualidad que nos acompaña, no en esta vida, no nos acompaña hasta la budidad. En la budidad ya no tenemos ese tipo de especificación de mera individualidad, pero hasta ese momento sí vamos a tener en todas nuestras vidas, está la continuidad de nuestra conciencia, y en toda nuestra conciencia la única individualidad que se acepta en el budismo es una mera individualidad, un mero yo. Eso va a continuarnos después de la mente, siempre y cuando no lo reifiquemos. Ahora, entonces lo que estoy tratando de entender es tu pregunta. Una buena educación lleva naturalmente a desarrollar un ego con disciplina, más allá de que, bueno, una buena educación significa, o la disciplina que se está apuntando mientras tengamos un yo reificado, no el mero yo, es la que entrena en las 6 paramitas, los 4 inconmensurables, el amor, la compasión y todo eso, porque eso es lo que genera, todo lo que es conceptual, genera hábitos, pero son hábitos afines a nuestra naturaleza esencial, afines al mero yo, y por lo tanto contrarrestan los hábitos que sostienen toda esta estructura egoica, que es artificial, pero que para nosotros es tremendamente real. Entonces, una buena disciplina nos va a acercar al descubrimiento del mero yo. No sé si eso es lo que me preguntabas, pero cuando se habla de disciplina, de Shila Paramita, ahí se está hablando de paramita que resuelve no actuar negativamente, actuar positivamente a partir del amor y la compasión, y después también, bueno, por supuesto, actuar en el camino hacia la iluminación, ¿no? Eso sería Shila Paramita. Bueno, no sé muy bien si contesté lo que me preguntas, pero bueno, es lo que dijo. He oído a varios maestros decir que cuando al morir y por el buen karma vamos a un plano débico, ¿agotaríamos todo nuestro karma positivo en ese plano? ¿Esto es literal? ¿Quiere decir una especie de borrón y cuenta nueva en cuanto al karma? No. A ver, varios maestros decir que cuando al morir y por el buen karma vamos a un plano débico, no necesariamente. El mejor karma es renacer como un ser humano, conectado con las enseñanzas. Partamos de esa base. Por eso se llama esta existencia humana preciosa, porque es como una joya entre todas las otras existencias humanas. Hay otros tipos de existencia humana, ¿no? Hay 4 o 5 tipos, pero bueno, no viene al caso ahora. Entonces, el mejor karma es, en cuanto a renacimiento, es renacer como un ser humano que está ligado a las enseñanzas, que tiene fe en las enseñanzas y que las practica. Punto. Ahora, hay buen karma de todo tipo. Uno puede tener buen karma y ser millonario. Es millonario por el buen karma que tuvo, digamos, ¿no? Hay los buenos karmas. Uno nace en un reino débico exclusivamente por condiciones muy específicas. Si vamos al reino de la forma es por meditaciones o absorciones, samadhis, meditativos, dhyanas, pero con una forma, con un objeto. Y las otras, las de la no forma, son cuando la mente ya está expandida, que ni conciencia, ni infinito espacio, infinita conciencia, ni espacio, ni conciencia, etc. Son 4 niveles en los cuales ya ni siquiera hay una forma. Pero eso se logra a partir de absorciones meditativas o de dhyanas muy profundas. No es así nomás que uno renace como un deva. Está también el reino de los devas, donde está Indra, que pertenecen todavía a los deseos, y ahí, bueno, uno puede renacer por causas específicas, porque por ahí se apegó mucho a experiencias del gozo, por ejemplo.
que son meras experiencias meditativas, pero que se apegó a esa experiencia y cuando muere está apegado a esa experiencia y renace en ese reino dévico. En todos estos reinos dévicos, ese karma específico que lo puso a esa conciencia en ese renacimiento, se va gastando porque como es todavía kármico, está sujeto a la impermanencia y va cambiando, va gastándose, llega un momento en que ya ese karma específico se eliminó, no todos los karmas positivos que se eliminaron. Y bueno, ese que era un deva de pronto muere y cae porque justamente estaba en los niveles superiores, donde va a renacer en algo peor y experimentará otro tipo de renacimiento, pero su conciencia todavía continúa teniendo muchas semillas de karma positivo que, dadas las circunstancias y condiciones en alguna de las vidas, por ahí surge alguna condición viva. O sea que el único karma positivo que se elimina en cada renacimiento es el karma positivo o negativo que se puso en ese renacimiento específico. ¿Okay? No es todos los karmas positivos. Respecto a la post-meditación de Vipassana, cuando decías que una charla anterior que se trata de ver las cosas como ilusión, y pasa que no me cierra del todo, ¿me podrías explicar si hay algún error? Bueno, es el mejor de los casos, es percibir a todas las cosas tal cual son. Las cosas son como ilusorias, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de todas las cosas? Es la vacuidad. Vacuidad significa que en realidad no tienen una identidad intrínseca y por lo tanto se siguen manifestando, así como un sueño. No tiene realidad intrínseca, pero se manifiesta. En ese punto de vista es como que una buena práctica de post-meditativa es cuando uno está convencido de eso, porque lo estudió, lo reflexionó y se dio cuenta de que en realidad nada puede tener identidad. Entonces, bueno, intelectualmente tiene una convicción de las cosas son ilusorias. Eso no quiere decir que las perciba en forma ilusoria, pero sí que está como, digamos, desde una perspectiva distinta a estar tan fijados, tan aferrados en que las cosas son tremendamente concretas. Eso es lo que significa. La única manera en que uno las va a percibir como ilusorias es cuando llegó al primer bhumi o cuando tiene mucha estabilidad de la mente natural y entonces toda su conciencia está operando desde esa presencia de la vacuidad que también se extiende a todo lo que se percibe y por lo tanto es como percibir un sueño, porque se sabe cuando uno percibe el sueño y sigue soñando, pero sabe que es un sueño. Entonces uno sigue involucrándose con todas las cosas, pero sabe que todas las cosas son como un sueño, como ilusorias, como un espejismo, como una alucinación, etc. ¿Okay? Eso es lo que se quiere decir en el postmeditativo. ¿Okay? Postmeditativo depende de cada práctica que uno hace. En el shamatha hay un postmeditativo. El de Vipassana sería ese, es decir, recordar que las cosas son ilusorias. Y especialmente cuando hay una situación un poco difícil, ahí es donde tenemos que poner las fichas de que, bueno, esto en última instancia, en última instancia es ilusorio, yo lo veo como muy concreto, por eso me afecta tanto, pero bueno, es ilusorio. Ahí ayuda. Bueno, la práctica es cuanto más te acuerdas de que las cosas son ilusorias, inclusive a un nivel intelectual, entonces más cercano al postmeditativo de Vipassana vas a estar. Una pregunta sobre el vicio del útero en los lamas reencarnados. No es un vicio, es un velo, no un vicio. En una charla del año pasado, el Dalai Lama comentando un texto clásico de Longchenpa, relató cómo, si bien cuando niño y estudiante memorizó ese texto, ya adulto, leyéndolo, reflexionó en uno de sus pasajes sobre la vacuidad, experimentando efectivamente que él mismo y todos los fenómenos, en palabras de la traducción, no existían. Si es un ser realizado que eligió reencarnar, no comprendo cómo recién ya de adulto dijo haber experimentado eso.
El velo no se había corrido ya finalizada su educación monástica. ¿Por qué no le preguntas al Dalai Lama por qué lo dijo? ¿Ok? No sé cómo contestarte esto. Es decir, el Dalai Lama no te va a decir, viste, yo soy iluminado y yo soy Cheresi, y cuando le preguntas si es Cheresi, dice sí, es nonsense, viste, que es como patrañas, viste, eso no tiene sentido. Él nunca te va a decir, ningún lama te va a decir que está iluminado. Y acá, en ese contexto, bueno, la referencia que hizo en ese contexto fue una referencia de que tuvo un insight especial, seguramente cuando leyó Longchenpa. No sé muy bien por qué lo dice en ese contexto. Pues lo mejor es que le preguntes al Dalai Lama, pero me parece que va a ser un poco difícil. ¿Ok? Bueno. Acá hay la última pregunta. Tenía entendido que también se puede renacer en los planos débicos como producto de la generosidad y otras virtudes. Se renace como, por ejemplo, en los asuras, ¿no? Como muchísima generosidad, pero que se hace en competencia porque uno está compitiendo con algo. Hay muchos celos, hay mucha competencia. Uno dona un templo y quiere que el nombre esté ahí porque el vecino donó otro templo también, o donó un hospital o lo que fuera. Acciones muy virtuosas de generosidad, pero que no están hechas por un fin totalmente altruista, sino para vanagloriarse, para que su nombre sea más, es decir, que llena más su ego. Entonces se dice que una de las causas para asuras sería eso. ¿Okay? Para los devas, no sé muy bien, los devas puede ser, pero en general se lo asocia con la experiencia de gozo. ¿Listo? Bueno, vamos a dedicar el mérito entonces, como siempre. Sonam di tamje zigbani togne nyebe ranam pamjen chigana je mala ruba yezbe zolen rowan rowarjo. Quería decirles también, antes de cerrar, casi seguro que todos ustedes han recibido el folleto de este seminario que voy a empezar este viernes 25 y que va a seguir durante 6 viernes a las 19:30 por Zoom, y que está basado en el texto del tercer Karmapa, que es la aspiración de Mahamudra. Es decir, el seminario va a estar dedicado a entender bien, a entender mejor, no bien, porque eso lleva mucho tiempo, lo que significa Mahamudra, de qué manera se practica el Mahamudra, más o menos, y también, ¿viste?, la importancia, por qué es la enseñanza principal de nuestro linaje. Es decir, es un curso que más o menos, en realidad está mucho más focalizado en un punto principal, y eso no se va a subir a YouTube, sino que es un ciclo cerrado. Por eso hay que inscribirse. El que no tiene o no ha recibido ese folleto y quiere participar, bueno, háganlo saber, manden un mail y se lo mandamos, y de esa manera, bueno, si quieren pueden participar. Lo que quiero es asegurarme de que todos los que quieran participar pueden hacerlo. Hay una condición ahí que dice haber participado en algún seminario, en alguno de los retiros, aunque fuera 2 días, con un lama, uno de los lamas que nos visitan. Eso, si no es posible, porque hay gente nueva que se acerca, bueno, tener la intención de que cuando reanudemos las presenciales y podamos seguir invitando a estos grandes rinpoches que nosotros invitamos, bueno, uno tenga la intención de hacer un retiro, porque en realidad para la enseñanza del Mahamudra es importante estar conectado con un lama del linaje que tiene también esa estatura de Rinpoche. Por eso, con la intención, también podrían participar de estas enseñanzas, ¿ok? O sea, que el que quiera pueda escribirnos y les mandamos el folleto, y si deciden juntarse con nosotros el viernes, están bienvenidos. ¿Listo? Chao, nos vemos.